Yo quería que nos refiriéramos en conjunto a... Quítale ese maldito timbre, ese teléfono, Emilio. No le digas así, la Lupe. Lo digo todos los días. Pon esa mierda en mi vida. Se lo ganó entonces. Y Alejandro aplaudió. Señores, yo quisiera que hiciéramos una evaluación en conjunto del pasado, del presente y del futuro del tema del trabajo, a propósito de que estamos en el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo, que se instituyó en un congreso obrero en París en 1889, después del accidente o el conflicto que se produjo en Estados Unidos con el tema de los sindicatos. Creo que se llamaba Hyde Park, ¿verdad? El proyecto, donde se armó... En Chicago, donde mataron los sindicalistas, ¿no? Sí. En Chicago, una expresión de lo que significa, digamos, lo que significaba las jornadas laborales. Que iban peleando por las 3-8. Sí, porque iban por encima de las 14 horas diarias. Eso es fruto de lo que la humanidad vivió al organizarse mediante un modelo productivo, mediante lo que significó la revolución industrial, en donde las jornadas laborales se establecieron por encima, digamos, de las 10, 14, 16 horas de trabajo. Y a la vez las condiciones infrahumanas de trabajo pesado, máquinas de vapor, máquinas de carbón, máquinas brutas en términos de la operación. Era el inicio de la revolución industrial. Diseños iniciales, digamos. Mira, el conflicto se llama High Market. Eso fue en 1886, se conoce como los mártires de Chicago, después de una huelga en Estados Unidos peleando por la jornada de 8 horas. Terminó con la ejecución de los líderes sindicales que encabezaron la huelga. Por eso Estados Unidos no celebra el Día Internacional del Trabajo. El Labor Day. Sí, que se aprobó en principio en el marco del Tratado de Versalles. Sí, y luego después primero se institucionalizó porque de las primeras entidades, junto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, fue la organización, lo que es hoy la Organización Internacional del Trabajo. En ese momento la Segunda Internacional. Sí, y sobre todo sobre la base de lo que aconteció en Chicago con este movimiento de la insurrección, digamos, de la clase obrera, que se fue mediante una bomba que lanzaron ahí. Hubo un escarceo policial y toda una situación. Esa era la empresa la empresa de Vanderbilt, ¿no, verdad? Era uno de Vanderbilt. Sí, claro, era uno de los industriales. Sí, Vanderbilt, la empresa de Vanderbilt. Y esto llevó a que entonces se regularan lo que hoy en día conocemos las condiciones laborales. Eso ha ido evolucionando de distintas maneras, junto con la correlación y la universalización de los derechos humanos per se. Es decir, que la humanidad tuvo que venir desde lo que fue la Revolución Francesa y el establecimiento de les droits de l'homme, los derechos del hombre, y a partir de ahí empezaron estas capacidades, digamos, de codificación de las dinámicas de la clase obrera trabajadora sustentada en los derechos humanos. En República Dominicana el Código de Trabajo llegó en el año 1990-92, después de la caída del muro de Berlín. El actual. Un código que es un universal, ¿no? Para los países que están en un código modelo impulsado por la OIT. Sí. Mira, que lo que está hablando, Emilio y Félix. Lo que está hablando Víctor es muy interesante. Mira, cuando los creadores de la era industrial, Vanderbilt, JP Morgan en el área financiera. Tú estás hablando de Estados Unidos. Claro. Pero los creadores de la sociedad industrial, donde nacían los partidos políticos. Pero por lo menos me refiero a Estados Unidos. Vanderbilt, Rockefeller, los gigantes de la industria, tú dices. Carnegie, sí, exactamente, Carnegie, y en el aspecto financiero JP Morgan realmente explotaban a los obreros, a los empleados, hasta 18 horas, 14, 16 horas de trabajo continuas, y definitivamente eso conllevó a esa represión burda y abusadora, pero de hecho tuvo que pasar eso para que se hicieran una serie de reivindicaciones que hasta hoy en día siguen reinventándose en favor del proletariado. Pero es algo muy importante destacar en lo que atañe a la República Dominicana, que es mi país, y es decir que aquí el 1 de mayo fue y era una fecha histórica de simbología, de reivindicaciones. Eso ha ido caído con el tiempo. ¿Por qué? Bueno, precisamente voy a caer. Yo decía, y siempre recurro a Balaguer, porque en la República del Miedo que él encabezó,
habían sindicalistas de corazón, de trayectoria, de dignidad y de integridad, encabezándolo el legendario Julito de Peña Valdés, quien fuera otrora poderoso secretario general de la CGT, Central General de Trabajadores. Por eso, es que ya no es un país de obreros. No, pero déjame caminar. Seguimos, pero porque la economía creció. Sí, Francisco Antonio Santos, Barbarín Mojica con el POASI, que era el sindicato de los trabajadores de las portuarias y de los muelles. Pero era un contexto en el cual la República Dominicana destacaba el 1 de mayo por la condición que tú estás expresando, por lo que sea. Estábamos en Guerra Fría. Por lo que sea. Pero hoy en día. Y los sindicatos lo controlaban. Hoy en día. Puedo destacar la figura de Pepe Abreu, una persona que yo considero decente, una persona entregada. Ya no hay sindicatos. Con otro estilo. Gabriel del Río. Están amordazados. Aquí no hay sindicalismo. Sí, pero si están amordazados. Gabriel del Río, todo eso. Pero si están amordazados. Terminaron como nunca debieron haber iniciado. Si están amordazados, quien comenzó a amordazarlo fue Leonel Daniel. No. Leonel le retiró su trabajo. Leonel No. Saquen a su Daniel lo siguió y Luis prosiguió. Boceando. Señores, se acabó el caldo de cultivo que generaba, la necesidad que generaba el sindicalismo obrero, se eliminó porque los obreros no existen, son minoría. Sí. A lo que hay mucha informalidad. El modelo no hay un tema minoría. Son minoría No, ahora. porque cuando el PLD tenía que someter alguna reforma, aparecía y se respetaba la función sindical. ¿Cuál función? Este gobierno lo que hizo desde que llegó, Lo nombró una todo. jugada maestra. Está bien, pero que no hay obreros. Le cayó la boca con eso billetes. debería darte vergüenza. Con Tú no billetes. conoces ni los gobiernos de tu partido. Debería darte vergüenza. Con billetes le cayó la boca. Debería darte vergüenza. Amordazado. Aquí la clase obrera no tiene un representante formal en No hay ningún obrero, instancia. un motoconcho gana $1,000. No hay obrero, gana $1,000. Y en vez de trabajar y pegar blog, se pone a motoconchar, gana $1,000 un motoconcho. No hay obrero. ¿A quién tú vas a sindicalizar? ¿Sabes lo que hay? Una federación de transportistas que tiene ¿cuántos afiliados? Ustedes son empresarios, todos. Más de 100,000. Mire, la Tiene casi revolución. medio millón. Entonces, la Fedemoto, ¿qué se llama? Fenamoto sustituye los sindicatos porque quienes tienen necesidad de organizarse ahora son los motoconchistas, no hay obreros. Mira, la revolución. Los haitianos no se pueden organizar porque migración se lo lleva. La revolución industrial. La revolución industrial en el mundo es la que promueve la revolución del trabajo. Produce los partidos políticos. Porque produce los partidos políticos, principalmente los partidos obreros y de quinta generación, los partidos ambientalistas, ¿verdad? Como fundamento. Pero primero eran laboristas, sí. Entonces, esa revolución industrial, que una persona, por ejemplo, bordaba a mano una chaqueta o una camisa y duraba una semana bordando, con la revolución industrial y una máquina de coser, en vez de en una semana se hacían entonces 200 en un día. ¿Qué pasó con eso? La maxificación. Esa maxificación, entonces, con los artículos creados, llevó a emplear personas, tanto en cosas orientadas al campo, como cosas orientadas en la industria, dentro de la propia revolución industrial. Ahora bien, ¿qué es lo que me llama la atención a mí del tema obrero? Es que el tema obrero ha parido múltiples revoluciones, comenzando por la más grande revolución obrera que ha parido la humanidad, que fue la Revolución Rusa del 1917, la revolución del Soviet, donde la revolución bolchevique, donde se exigía que los trabajadores que tenían jornadas abusivas también se les pudiera reducir el nivel de hora que tenía, pero que al mismo tiempo también tuvieran participación de la ganancia de las empresas, que muchas cosas las que se ven en el mundo, como la participación de los beneficios de la empresa, son fruto de esas revoluciones, como la Revolución Rusa, y esos derechos que parió una revolución bolchevique y el soviet, que se ha quedado en la historia para siempre, como una revolución laborista que buscó reivindicar la figura del trabajador de las fábricas de la zona franca, que en ese entonces no se llamaba así, sino más bien las fábricas, y que hoy el mundo les reconoce por su poderío histórico, aunque en el día de hoy ya el tema político le ha disminuido. En el país tenemos una población de más de 5 millones de personas activas en el sector laboral, formal e informal.
En esta situación, tú tienes un alto nivel de informalidad. ¿Eso incluye los haitianos? 54%. Las encuestas de trabajo no te preguntan qué nacionalidad tú eres, porque el trabajo no tiene que ver con eso. No, pero ellos hacen encuestas de trabajo. ¿Y qué haitiano va a Aquí se hace encuesta de trabajo. Se va a mandar huyendo. No, es que eso, la encuesta de trabajo ni siquiera tiene que ser necesariamente una entrevista individual. Puede ser individual y hasta tu patrón. Yo te lo pregunto porque yo creo que la parte más baja de la cadena de trabajo, lo que le llamaban obreros, la ocupan los haitianos, tanto en la construcción como en la agricultura. No es así, porque un haitiano, por ejemplo, si puede documentar que le faltaron a su derecho de contrato, que no hay que escribirlo, va al Ministerio de Trabajo y tiene los derechos igual. Pero una vendedora de empanada es una trabajadora. Pero no es obrera, no. No es asalariada. No, es que el trabajo. Es emprendedora. Primero, hoy es el día del trabajo. Sí, pero el trabajo es, los trabajadores son todos aquellos que viven de alquilar su tiempo y su vida a otro. Así es. Entonces los cuentapropistas son trabajadores de sí mismos. Juan Bosch tiene todo un libro, se llama Composición Dominicana, que estructura el trabajo en el país. Eso no está en discusión. Yo lo que te digo es que si en la población económicamente activa, la PA, que mide el Banco Central, incluye los trabajadores a todos, ilegales. Todos. Te lo digo porque ahí es que tú encuentras los que hoy pudiéramos llamar obreros. Sí, pero hoy es el día de los trabajadores, no necesariamente de los obreros. En una sociedad más industrializada tiene muchos obreros, pero el camarero es un trabajador y el día del camarero. El que trabaja en una oficina, el farmacéutico. Los profesionales clase media, que se creen que son los intermediarios entre el rey y la reina, son trabajadores también, viven de un salario, una buena cantidad, la mayoría de los trabajadores profesionales que se consideran de clase media, pero entonces tú tienes una población de 54% en la informalidad y un promedio de cerca de 32,000 pesos de ingreso en el sector formal y en el sector informal, contrario a lo que algunos dicen, tiene cerca de 30% menos de ingreso promedio, los que trabajan por cuenta propia, la vendedora de salami en la esquina, el de la empanada, el motoconcho, y te promedia una baja inferior al salario formal. ¿Qué pasa? Cuando tú dices que el sindicato y que el otro es el responsable, el derecho de organizarse a los trabajadores está contemplado en el Código de Trabajo. Y si la política tiene algún sentido en la vida, es velar por los derechos de la gente de trabajo. Pero entonces cuando tú tienes la política diciendo que fulano, el sindicato, no, a un político y a un partido político, un gobierno, no hay que mandarlo a estar atento a la agenda del trabajador. Aquí en el país, ponme la imagen, Dari, aquí más del 60% de los ingresos del Estado son del consumo, o cerca del 60%. Eso lo pagan, la mayoría de la gente aquí es trabajador, no es dueño de empresa. La población que es dueña de empresa en un país viene siendo máximo un 10% de la población. Mínimo. Máximo. Sí. No llega a más de 10% de la población. La gente vive de su trabajo, o formal o informal. Entonces, el ingreso del Estado, mire, esta es una estructura, por ejemplo. La mayoría de los trabajadores aportan el 52% de los ingresos a través de impuestos al consumo. Eso es el celular, el paquetico, los alimentos, la ropa, los aranceles. Los impuestos a los aranceles no lo paga el dueño de la empresa que importa. Ese costo del arancel se le pasa al que compra la camisa que vino importada, al que compra el arete, al que compra la vasijilla de plástico. Finalmente entonces tú tienes una población, la gente que trabaja, que me escucha, es la que sustenta esta economía. Principalmente la mayoría de bajos ingresos, formal o informal, y en el medio está la clase media que tiene una proporción, porque también aporta, además del consumo, por su tamaño, aporta impuestos sobre la renta. Pero este país lo sustentan los trabajadores porque a los ricos, la clase política de este país ha tenido demasiadas dificultades para decirle, ustedes tienen que poner un poquito más porque tenemos a los trabajadores muy presionados. Y ese es mi mensaje de otro trabajador. Me encanta tu ángulo. Estás brillante hoy, te felicito. Me encanta tu ángulo. Me encanta tu ángulo. Sí. A ver si motivo a los partidos que hablen de los trabajadores. No. A ver si motiva al gobierno a que indece los salarios. Que indece los salarios. Claro que sí. Hoy el día del trabajo, un buen día para hablar de indexación salarial. Propuesta. Esa propuesta de José Horacio Rodríguez, que fue José Horacio Rodríguez que la presentó, aunque ustedes no se lo reconocen, el diputado. De hecho, el propio Omar señaló no lo he visto, pero pues entonces no sea absolutista. Esa propuesta de José Horacio Rodríguez lo ha planteado claramente. Antes que él, su hermana, Virginia Rodríguez, hace como 10 años fue al CONET, yo la acompañé. Y le llevamos a la presidenta del CONET que dijo que se podía vivir con un salario mínimo efectivo.
Todo está ahí. Adelante, Roselvi. Sobre lo que señala Emilio, yo quiero solamente puntualizar dos cosas. Referirme a lo que al tema que trajo sobre la mesa el compañero Emilio sobre los sindicatos y luego señalar brevemente unos datos de la encuesta nacional de fuerza de trabajo, lo más reciente, clase trimestral. El último trimestre que reporta es el del cierre del 2025. Pero sobre lo que señalaba el compañero Emilio, ciertamente el modelo de trabajo tradicional que generó los sindicatos como lo conocemos en República Dominicana se agotó. La relevancia de los sindicatos a lo sumo la tenemos porque ocupan un asiento en la Comisión Nacional de Trabajo o cuando van a hacer presión, porque ciertamente la hacen, en las comisiones, por ejemplo, en la comisión donde se está discutiendo actualmente, porque así no encuentra el Día del Trabajador, la reforma al Código Laboral. Ahí digamos que tienen alguna incidencia, ¿verdad? Es relativamente buena, pero fuera, digamos, de esas esferas de toma de decisiones, en este caso para la modificación de la reforma o el asiento que tienen en la Comisión Nacional de Trabajo, fuera de esos estamentos hacia arriba, no tienen tanta incidencia ya organizando o moviendo a los trabajadores porque el modelo cambió. ¿Y por qué cambió? Lo persiguen, las empresas lo persiguen. Aquí hay muchos casos pero fuera de eso, en de empresas general, que lo persiguen a lo que se asocian. Ningún trabajador con el modelo actual de trabajo que hay en República Dominicana, la mayoría no se sienten motivados. ¿Cuáles son, por ejemplo, los sindicatos de trabajo que yo veo más o menos organizados y de lo que yo más he escuchado en los últimos años? Lo de los trabajadores de call center, por ejemplo, porque te lo cancelan y la Federación Dominicana de Teleoperadores, FEDOTEL, que es la que aglutina a los trabajadores de los call centers, lo veo mucho en las salas, en las audiencias de esos trabajadores haciendo reclamo. Pero fuera de ahí, si no en toma de decisiones reunidos con los estamentos del gobierno, hacia abajo esos sindicatos ya no tienen tanta relevancia. Están escalando a cooperativas. Pero te voy a decir por qué. Por el crecimiento económico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los motoconchistas, con los conductores de vehículos que hacen Uber o que trabajan para otra plataforma? Trabajan para una aplicación, para una plataforma digital. No tienen derecho, no tienen quien se lo defienda, no tienen un jefe, no tienen pensiones, no están cotizando no están cotizando a la seguridad social. O sea, hay un montón de cosas. Tienen flexibilidad, no tienen un horario fijo. Es que es un equilibrio. Tú tienes más flexibilidad. No, se ve muy lindo así. Y cuando lo chocan en el camino, ¿qué responde? Pero hay cosas que han cambiado. Ahora, brevemente, ustedes dos trajeron sobre la mesa el asunto de los trabajadores formales y los informales. El Banco Central cuenta, o sea, cuando el Banco Central hace su medición de la encuesta nacional de fuerza de trabajo, que la hace anual y hace una continua, que es la que se hace trimestral. La última que publicó, Emilio, fue la de diciembre del 2025 y dice, ahí incluye trabajadores formales e informales. ¿Cuál es la fuerza de trabajo en República Dominicana hoy en día? Según el cierre del 2025, según el Banco Central, incluyendo los formales y los informales, 5.168.878 trabajadores. Eso para un incremento interanual. O sea, el último trimestre del 2024 comparado con el último trimestre del 25. No lo diga. Esa fuerza de trabajo creció 2.3%, lo que equivale a 117.948 nuevos ocupados. ¿Cuántos de esos son del gobierno? El 70%. Yo no sé. La mayoría simplemente 70%. El crecimiento para hacer nada, lo mismo el crecimiento en el empleo ha sido en el sector formal. Igualito que Leonel. La luz. Hay otro dato importante que voy a dejar que Víctor venga con sus puntualizaciones para en un ratico para buscarlo. De la población que debería estar o digamos que está en edad activa para trabajar, la tasa de desempleo la vamos a buscar en un momentico, que también está en esa encuesta nacional de fuerza de trabajo, Víctor, para dar el dato en un momentico. Reitero lo que plantea Jonathan, es un buen esquema para sustentar. ¿Cuál es el futuro del trabajo? Para sustentar lo que significa liberalización. El futuro está ahí. Pero antes del futuro del trabajo, el presente del trabajo es, sobre todo en la República Dominicana, es que ya superamos el 27-28% de la acumulación de la inflación desde que llegó el gobierno del PRM sin que indexen los salarios de la clase trabajadora. Yo creo que el día de ayer el gobierno perdió una buena oportunidad para haber anunciado dentro de las medidas para paliar la situación de la guerra de Irán. Yo creo que el gobierno debió de decir, a la clase trabajadora le vamos a elevar su poder adquisitivo
y vamos a asumir el planteamiento del senador Omar Fernández, que va sobre la base de cumplir, que no es ningún petitorio antojadizo de Omar, eso está en el Código Tributario Dominicano, y que el gobierno lo viola a diario, y que el día de ayer pudieron haber aprovechado para haber dado ese anuncio que la clase trabajadora necesita tanto en que se le indexen los salarios. Pero eso obviamente no va a entrar en la estratagema del gobierno, porque dentro de las cosas que ellos tienen ahora mismo es como salir del atolladero, de la tendencia que lleva, el derrotero que lleva su propia imagen pública. Yo quería entonces, brevemente, antes de irnos a la pausa, le mandé un video a Dari, porque también tenemos que ver el 60%, en el 2022 el 60.4% de los dominicanos tenían menos de 35 años. Entonces hemos abordado el tema de los sindicatos obreros, el presente, pero ¿qué le depara el futuro? Miren la pantalla. Es difícil. Ahí hay un escuadrón de drones en Estados Unidos que bajan la barriga del dron, el dispositivo se baja y va una persona y lleva el paquete, ¿ve? Ese paquete puede ser una comida rápida, mírenlo ahí donde le está poniendo, o puede ser cualquier cosa que tú compres por Amazon o por una aplicación china. Lo sube y ahora va a despegar el dron. ¿Qué pasa? Que ahí hay un humano todavía que carga el dispositivo del dron, pero en 6 meses eso lo va a hacer un robot. Y el empaque de la carga también lo va a hacer el robot. Y el transporte de la carga también lo va a hacer un robot. Y la supervisión de la cadena de suministro completa también lo va a hacer el robot. ¿Qué yo le quiero dejar en la mente a las personas que nos están oyendo? Hay un documento que San Alman publicó. San Alman es el líder. No, sale otro. Tú verás ahora. Okay. Sale otro. Que está listo. Ellos están cargando. todo. Perfecto, ya vi. Mira, ya sale. Ellos están cargando, ¿ves? Entonces, cuando están listos, despegan. Me di cuenta. Ya sale. Ahí no hay humano, ya. Ahí el delivery se jodió ahí. ¿Y cuál es la capacidad de distancia? Depende del país. La autonomía. Eso se llama economía de baja altura. Claro. Depende de los límites, las reglas del país. Entonces, ¿qué ocurre? San Alman escribió un paper en el 2021 que se llama Ley de Moore para Todo. Entonces, San Alman dice que en el 2026, él lo escribió en el 2021, él decía que eso que está pasando ahora iba a pasar en el 2026, pero que para el 2030 eso iba a crecer a escala exponencial. Y por eso se habla del ingreso básico universal. O sea, la comunidad de inteligencia artificial entiende que la eficiencia de la tecnología va a ser tal que a la gente va a haber que pagarle por no hacer nada. Porque los humanos no van a ser necesarios para producir riqueza. Noruega es el país que más cercano está. Noruega es el país más cercano. Los chinos, para mí, tienen fábricas oscuras. El volumen de ellos no los chinos tienen fábricas oscuras. ¿Qué significa? Que no hay un solo empleado, no hay luz. No lo necesitan, los robots no ven por luz, ven por sensores. Y ahora tienen un dispositivo que a los trabajadores obreros le están midiendo todos los movimientos en la textilería. Para simularlo luego. Alimentando una data de y ya están creando datos sintéticos para que lo hagan como un humano. Y están creando datos sintéticos del empleado óptimo. Sí. Del empleado óptimo para entrenar al robot con un entrenamiento óptimo que no necesita al humano para funcionar. Entonces, ¿cómo se prevé que sea esto en el futuro? Se prevé que el comportamiento social va a sustituir al dinero porque los robots no cobran. Si no cobran los robots, ¿qué tú vas a hacer con el dinero? Si por hacer un celular nadie cobra, si por hacer una camisa nadie cobra, si por conducir un taxi nadie cobra, ¿qué va a pasar con el dinero? El dinero se va a sustituir por puntos de comportamiento social. Se llama score social. ¿Qué tiene que hacer República Dominicana para adecuarse a ese futuro que los países desarrollados prevén para el 2035, cuando alcancemos inteligencia artificial general o superinteligencia, que es ASI? ¿Qué tiene que hacer el país? Comenzar a adecuar sus instituciones. Si el gobierno no empieza a adecuar cada institución a que se adapte a una humanidad basada en eficiencia Moore, que es como se llama esto, en homenaje a Gordon Moore, el fundador de Intel, entonces República Dominicana va a seguir bregando con indexación salarial, con salario de obrero, con economía informal, con haitianos construyendo, con haitianos sembrando,
con sindicatos y con toda esa vaina que tenemos más de media hora hablando. Pero que no es vaina, esa es la realidad.